«Eres un pobre inútil», le gritó la millonaria al albañil, sin saber que él era el dueño. El sol de mediodía caía con fuerza sobre la colonia Polanco en Ciudad de México, cuando Javier Méndez estacionó su camioneta blanca de 18 años frente a una imponente residencia de 3 pisos. A sus 38 años, Javier llevaba 20 dedicados al oficio de albañil, los últimos 10 como dueño de Construcciones Méndez y Asociados, una empresa mediana pero respetada que se especializaba en remodelaciones de alta gama. Ese día, sin embargo, nadie lo habría reconocido como empresario. Vestía su overol de trabajo manchado de cemento, cargaba su pesada caja de herramientas y había decidido supervisar personalmente una reparación urgente que uno de sus equipos no había podido resolver la semana anterior. Antes de continuar la historia, por favor, ajude al canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. La decisión de Javier de presentarse como un simple albañil, en lugar de como el dueño de la empresa, tenía una razón muy específica. Durante los últimos 6 meses, había notado que algunos de sus clientes trataban a sus trabajadores con desprecio y quería experimentar de primera mano cómo era ese trato para poder entrenar mejor a su equipo sobre cómo manejar situaciones difíciles. Además, sospechaba que la señora Patricia Villalobos, la dueña de esta residencia, era particularmente exigente según los reportes que había recibido de su supervisor de obra. Javier tocó el timbre de la entrada de servicio, como le habían indicado. Una empleada doméstica de unos 50 años abrió la puerta con una expresión de alivio. «¿Usted es el albañil que mandaron?», preguntó en voz baja. «Sí, señora, vengo por el problema de la terraza del segundo piso». La empleada lo hizo pasar rápidamente, mirando nerviosamente hacia el interior de la casa. «Mire, señor, le voy a advertir algo. La señora Patricia está de muy mal humor hoy. Ya corrió a 2 jardineros esta mañana porque no podaron los setos exactamente como ella quería. Tenga mucho cuidado con lo que dice». Javier asintió con agradecimiento. Había manejado clientes difíciles durante toda su carrera, pero siempre era útil saber qué esperar. La empleada lo guió a través de un pasillo lateral hasta las escaleras que llevaban a la terraza del segundo piso. La casa era espectacular. Pisos de mármol italiano, obras de arte en las paredes, muebles que probablemente costaban más que la camioneta de Javier. Pero lo que más llamó su atención fue el estado de algunas reparaciones anteriores que pudo observar en el camino. Trabajo de mala calidad, evidentemente hecho por contratistas que habían cobrado precios premium, pero entregado resultados mediocres. Cuando llegaron a la terraza, Javier inmediatamente identificó el problema. La losa de concreto presentaba múltiples grietas que irradiaban desde el centro hacia los bordes, y en la esquina noroeste había una clara evidencia de filtración de agua. El trabajo requeriría no solo sellar las grietas, sino investigar la causa raíz de la filtración, y posiblemente reconstruir una sección de la impermeabilización. Se arrodilló para examinar más de cerca las grietas, sacando su nivel y su plomada. Estaba tan concentrado en el diagnóstico que no escuchó los pasos que se acercaban por detrás. «¿Y tú quién eres?», dijo una voz femenina cargada de irritación. Javier se levantó y se encontró frente a una mujer de aproximadamente 45 años, vestida con ropa deportiva de marca, cabello perfectamente peinado y una expresión de desdén en el rostro. Patricia Villalobos lo miraba de arriba a abajo como si fuera un insecto que hubiera encontrado en su jardín. «Buenos días, señora. Soy el albañil que viene a revisar el problema de su terraza». «¿El albañil? Llamé a tu empresa hace una semana y nadie vino. Y ahora me mandan a... esto». Patricia hizo un gesto despectivo hacia el overol manchado de Javier. «¿Tu empresa no tiene trabajadores más presentables?».
Javier mantuvo la compostura. Había aprendido hacía mucho tiempo que responder con ira solo empeoraba las situaciones. Disculpe el retraso, señora. Tuvimos una emergencia con otro cliente, pero estoy aquí ahora para solucionar su problema. Más te vale. Ya he pagado una fortuna a tu empresa, y este problema debería haberse resuelto hace meses. Patricia se cruzó de brazos. A ver, genio, ¿cuál es el problema? Javier se agachó nuevamente junto a la grieta más grande. El problema principal es que la impermeabilización bajo esta losa falló, probablemente por una instalación defectuosa desde el principio. El agua está penetrando, congelándose en invierno, expandiéndose y causando estas grietas. Pero hay algo más. Se movió hacia la esquina noroeste y examinó cuidadosamente el drenaje. Este drenaje está completamente obstruido. El agua se está acumulando aquí en lugar de salir, lo que acelera el deterioro. Patricia lo miró con escepticismo. Eso es exactamente lo que me dijo el último idiota que vino. Me cobró 30,000 pesos por arreglarlo y mira cómo quedó. ¿Tú vas a ser diferente o vas a robarme igual que todos los demás? Javier respiró profundamente. La actitud de Patricia estaba empezando a irritarlo, pero se recordó a sí mismo por qué estaba ahí. Señora, puedo entender su frustración, pero le voy a ser completamente honesto. Este trabajo no se puede hacer rápido. Necesito retirar toda esta sección de losa, revisar la impermeabilización completa, reemplazar el drenaje y reconstruir la losa correctamente. Son al menos 3 días de trabajo. ¡3 días! Patricia casi gritó. «¡Estás loco! Tengo una cena importante aquí el viernes. Necesito que esto esté listo mañana. Señora, con todo respeto, si hago el trabajo en un día, va a quedar mal otra vez, y usted va a haber tirado su dinero». Patricia se acercó a Javier, con el rostro enrojecido de ira. «¿Me estás diciendo que no puedes hacer tu trabajo? ¿Para qué viniste entonces? Vine a hacerlo correctamente, no rápido». «Eres un pobre inútil», le gritó Patricia, tan fuerte que Javier sintió saliva en su cara. «Todos ustedes, los albañiles, son iguales, unos incompetentes que no sirven para nada excepto robar dinero de la gente trabajadora como yo». Javier apretó los dientes. La ironía de que una millonaria heredera llamara a un empresario de la construcción pobre, inútil y a sí misma gente trabajadora no se le escapó. Pero lo que más le dolió fue la manera en que Patricia había generalizado sobre todos los albañiles, hombres y mujeres honestos que trabajaban duro todos los días. «Señora Villalobos», dijo Javier con voz controlada pero firme. «Entiendo que está frustrada, pero insultar no va a arreglar su terraza. No me digas lo que tengo que hacer en mi propia casa». Patricia señaló hacia la puerta. «Lárgate. No necesito a otro incompetente robándome. Le voy a decir a tu jefe que eres un inútil y que te despida». Javier recogió su caja de herramientas lentamente. Parte de él quería revelar su identidad en ese momento, pero decidió que sería más instructivo ver cómo se desarrollaba la situación. «Como usted diga, señora, que tenga buen día». Mientras bajaba las escaleras, escuchó a Patricia llamando por teléfono, presumiblemente a las oficinas de Construcciones Méndez. La empleada doméstica que lo había recibido lo esperaba en la puerta con expresión compasiva. «Lo siento mucho, señor. Es así con todos». «No se preocupe, señora. He visto peores». Javier le dio una propina de 200 pesos. «Tenga, para un café». La mujer lo miró sorprendida. «No tiene que hacer eso, señor». «Lo sé, pero quiero hacerlo». Javier se subió a su camioneta y manejó de regreso a las oficinas de su empresa en la colonia Narvarte. Durante el camino, su teléfono sonó repetidamente. Era Marta, su secretaria, pero decidió no contestar hasta llegar a la oficina.
Cuando finalmente entró a su oficina privada, encontró a Marta esperándolo con expresión preocupada. Javier, la señora Villalobos ha llamado 6 veces. Está furiosa. Dice que el albañil que mandaste fue grosero e incompetente y que exige hablar con el dueño inmediatamente. Javier se sentó en su escritorio y sonrió levemente. Déjala que llame. No le devuelvas la llamada todavía. Marta lo miró confundida. ¿Estás seguro? Está amenazando con demandarnos. Estoy seguro. Dame un par de días. Lo que Javier no le dijo a Marta fue que tenía un plan. Conocía a Patricia Villalobos, de reputación. Era la viuda de Ricardo Villalobos, quien había hecho su fortuna en bienes raíces, pero había muerto 5 años atrás. Patricia había heredado todo, pero según los rumores en la industria de la construcción, no entendía nada del negocio y había estado quemando el capital familiar con malas inversiones y gastos excesivos. Durante los siguientes 2 días, Javier investigó más a fondo. Llamó a algunos contactos en la industria y descubrió que Patricia había tenido conflictos con al menos 10 contratistas diferentes en los últimos 2 años. Todos reportaban lo mismo. Era imposible de complacer, insultaba regularmente a los trabajadores y luego se quejaba de que nadie quería trabajar para ella. Pero Javier también descubrió algo más interesante. Patricia estaba tratando de vender una de las propiedades más valiosas de su difunto esposo, un terreno de 2 hectáreas en Santa Fe. Pero no podía encontrar comprador porque el terreno tenía problemas estructurales serios que requerían un especialista para evaluar. El jueves por la tarde, Javier finalmente le pidió a Marta que devolviera la llamada a Patricia. Señora Villalobos, habla Marta de Construcciones Méndez. El dueño puede reunirse con usted mañana a las 10 de la mañana para discutir su queja. Patricia aceptó inmediatamente, probablemente ansiosa por quejarse en persona. El viernes a las 10 en punto, Javier llegó a la casa de Patricia, pero esta vez vestido con traje oscuro, camisa blanca y corbata. Llevaba un portafolio de cuero y conducía un BMW último modelo que normalmente usaba solo para reuniones importantes. Tocó el timbre de la entrada principal, no la de servicio. La misma empleada doméstica abrió la puerta y sus ojos se abrieron con sorpresa al reconocerlo. Buenos días, soy Javier Méndez, dueño de Construcciones Méndez. Tengo una cita con la señora Villalobos. La empleada tuvo que contener una sonrisa. Por supuesto, señor, pase, por favor. Lo condujo a una elegante sala de estar donde Patricia esperaba, vestida con un traje sastre color crema. Se levantó con una sonrisa profesional que se congeló en el momento en que reconoció a Javier. Tú eres el dueño. Javier extendió su mano, que Patricia no estrechó. Así es, señora Villalobos. Javier Méndez, a sus órdenes. Entiendo que tiene una queja sobre uno de mis trabajadores. Patricia se puso de color rojo intenso. ¿Me estás diciendo que el albañil inútil que vino el martes eras tú? Prefiero el término albañil experimentado, pero sí, era yo. Javier se sentó sin ser invitado. Y vine personalmente porque había recibido reportes de que usted era una clienta particularmente difícil. Quería evaluar la situación yo mismo. ¿Difícil? ¿Yo soy difícil? Patricia casi gritaba. Ustedes son los que no pueden hacer un trabajo decente. Javier abrió su portafolio y sacó varios documentos. Señora Villalobos, estos son los registros de su cuenta con nuestra empresa. Ha llamado 18 veces en 2 meses. Ha rechazado 3 propuestas diferentes para el mismo trabajo y ha insistido en plazos de entrega que son técnicamente imposibles sin comprometer la calidad. Porque ustedes son incompetentes. No, señora. Porque usted no entiende cómo funciona la construcción. Javier mantuvo su tono profesional, pero firme. Su terraza necesita reparación estructural, no un parche cosmético. Eso toma tiempo.
Cuando me dijo el martes que necesitaba el trabajo terminado en un día, me estaba pidiendo que hiciera un trabajo deficiente. Patricia se cruzó de brazos. Me da igual. Quiero que mi terraza esté lista para mi cena de esta noche. Su cena es esta noche, y son las 10 de la mañana. Incluso si empezáramos ahora mismo, que no vamos a hacer, sería imposible. Entonces, ¿para qué viniste? Javier cerró su portafolio y se puso de pie. Vine a decirle personalmente que Construcciones Méndez ya no puede ofrecerle nuestros servicios. Estoy cancelando su contrato y devolviéndole su anticipo completo. Patricia se quedó con la boca abierta. ¿Qué? ¿No puedes hacer eso? Claro que puedo, y lo estoy haciendo. Javier sacó un cheque de su bolsillo. Aquí está el reembolso completo de los 20,000 pesos que nos pagó. Le recomiendo que busque otra empresa. Pero, nadie más quiere trabajar conmigo. Me pregunto por qué será. Javier caminó hacia la puerta. Buenos días, señora Villalobos. Espera. Patricia corrió detrás de él. Por primera vez, su voz no tenía arrogancia, sino pánico genuino. No puedes dejarme así. Mi terraza se está cayendo a pedazos. Javier se detuvo en la puerta y se volteó. Señora, le voy a ser honesto. Soy bueno en lo que hago. Mi empresa tiene una excelente reputación porque tratamos a nuestros clientes con respeto y hacemos trabajo de calidad. Pero hay una cosa que el dinero no puede comprar: la dignidad de mis trabajadores. Y no voy a permitir que nadie, sin importar cuánto dinero tenga, trate a mi gente como basura. Patricia parecía genuinamente desconcertada. ¿De qué hablas? Solo le dije al albañil que era inútil. Me lo dijiste a mí, y me lo dijiste gritando, escupiéndome en la cara y llamándome pobre. ¿Realmente piensas que eso es aceptable? Por primera vez, Patricia pareció darse cuenta de lo que había hecho. Yo estaba frustrada. Estar frustrada no te da derecho a humillar a la gente que está tratando de ayudarte. Javier suspiró. Mira, señora Villalobos, no eres mala persona, pero necesitas aprender algo importante. El dinero te permite comprar servicios, no personas, y la manera en que tratas a los trabajadores dice mucho más sobre ti que sobre ellos. Patricia se sentó en el sofá de la sala, con expresión derrotada. Nadie me habla así. Tal vez alguien debería hacerlo más seguido. Javier se sentó frente a ella. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué tratas así a los trabajadores? Patricia se quedó en silencio por un momento largo. Porque mi esposo siempre decía que había que ser duro con los contratistas o te roban. Decía que si mostrabas debilidad, aprovechaban de ti. Tu esposo construyó su fortuna siendo duro en los negocios, pero eso no significa ser cruel con las personas. Javier se inclinó hacia adelante. Déjame preguntarte otra cosa. ¿Cuánto te cobraron por la última reparación de tu terraza? 30,000 pesos. ¿Y cuánto tiempo duró antes de volver a fallar? 3 meses. Entonces te robaron, pero no porque fuiste amable con ellos, sino porque no sabías suficiente sobre construcción para saber que te estaban engañando. Javier sacó una libreta de su portafolio. Si me permites, puedo enseñarte exactamente qué necesita tu terraza y por qué. Durante la siguiente hora, Javier le explicó a Patricia en detalle los problemas estructurales de su terraza, usando diagramas simples y términos que ella pudiera entender. Le mostró exactamente qué había salido mal con las reparaciones anteriores, cuánto deberían haber costado y cuánto tiempo debería haber durado el trabajo bien hecho. Patricia escuchaba con atención creciente, haciendo preguntas inteligentes. Javier se dio cuenta de que, bajo la arrogancia y la frustración, había una persona inteligente que simplemente no había tenido a nadie que le explicara las cosas con paciencia. Entonces, dijo Patricia cuando terminó la explicación,
Todos estos años he estado pagando por trabajo de mala calidad porque no sabía suficiente para exigir mejor. Exactamente. Y los contratistas sin escrúpulos se aprovecharon de eso. Pero tú no lo hiciste. Incluso cuando te traté horriblemente, me estabas diciendo la verdad sobre lo que necesitaba mi terraza. Javier asintió. Porque esa es mi reputación, y mi reputación es más importante que cualquier trabajo individual. Patricia se quedó en silencio por varios minutos, claramente procesando todo lo que había aprendido. Javier, dijo finalmente, usando su nombre por primera vez, te debo una disculpa enorme. Lo que te dije el martes fue imperdonable. Aprecio la disculpa. ¿Y hay alguna manera de que reconsideres trabajar en mi terraza? Te prometo que mi comportamiento va a ser completamente diferente. Javier lo consideró. Déjame preguntarte algo. ¿Realmente has aprendido algo hoy? Sí, he aprendido que he sido una idiota. Patricia suspiró. Mira, la verdad es que desde que murió Ricardo, todo ha sido muy difícil. No entiendo su negocio, no sé en quién confiar y he cometido error tras error. He perdido tanto dinero en malas inversiones que estoy aterrorizada de perder lo poco que me queda. Entonces ese es el verdadero problema. No es que seas mala persona, es que estás asustada y frustrada, y has estado descargando esa frustración en la gente equivocada. Sí, exactamente eso. Javier pensó por un momento. Está bien. Voy a hacer un trato contigo. Voy a reparar tu terraza personalmente, pero no por el precio que acordamos originalmente. Patricia pareció alarmada. ¿Cuánto más va a costar? Menos. Te voy a cobrar exactamente el costo de materiales y mano de obra, sin margen de ganancia. Son aproximadamente 15,000 pesos. ¿Por qué harías eso? Porque quiero que aprendas una lección sobre cómo funcionan los negocios honestos. Y porque creo que si entiendes mejor la construcción, vas a poder tomar mejores decisiones con tu herencia. No sé qué decir. No digas nada todavía. Hay una condición. ¿Cuál? Que durante toda la reparación vas a trabajar conmigo. Vas a aprender exactamente qué estoy haciendo y por qué. Vas a ensuciarte las manos, vas a sudar y vas a entender lo que realmente significa este trabajo. Patricia pareció sorprendida. ¿Quieres que yo trabaje como albañil? No como albañil, como aprendiz. Si vas a contratar gente para hacer este tipo de trabajo, necesitas entender lo que están haciendo. Patricia se quedó pensando por un largo momento. Está bien, lo haré. Una cosa más, vas a tratar a todos mis trabajadores con respeto absoluto. Si escucho una sola palabra despectiva, me voy y no regreso. ¿Entendido? Javier extendió su mano. Entonces tenemos un trato. Esta vez, Patricia estrechó su mano firmemente. Durante los siguientes 5 días, Javier llegaba cada mañana a las 7 a la casa de Patricia con su equipo de 3 trabajadores. Miguel, su mejor maestro de obra, Carlos, un joven albañil talentoso, y don Tomás, un veterano de 60 años que había enseñado a Javier todo lo que sabía. El primer día, Patricia bajó vestida con jeans viejos y una camiseta, claramente incómoda, pero determinada. Los trabajadores la miraron con sorpresa, pero Javier les había explicado previamente la situación. «Buenos días, señora Villalobos», dijo don Tomás con su característico respeto hacia todos. «¿Lista para aprender?» «Tan lista como puedo estar», respondió Patricia nerviosamente. Javier la puso a trabajar inmediatamente, enseñándole primero las medidas básicas de seguridad, luego cómo usar las herramientas correctamente. Patricia cometió errores constantemente al principio, pero para sorpresa de todos, incluyendo ella misma, no se dio por vencida. «No, señora», le decía Carlos pacientemente cuando ella trataba de mezclar el cemento.
Tiene que revolver en forma de 8, así el agregado se distribuye uniformemente. Patricia seguía las instrucciones, concentrada intensamente. Sus manos, acostumbradas a sostener copas de vino y teléfonos celulares, comenzaron a desarrollar ampollas. Javier notó que ella las ignoraba y seguía trabajando. A la hora del almuerzo del segundo día, Patricia sorprendió a todos bajando con una hielera llena de tortas, refrescos y fruta fresca. «Pensé que todos tendrían hambre», dijo simplemente. Los trabajadores se miraron entre sí, sorprendidos por el gesto, y aceptaron agradecidos. Se sentaron todos juntos en la terraza a comer, y por primera vez Patricia tuvo una conversación real con ellos. «Don Tomás», preguntó Patricia, «¿cuánto tiempo lleva siendo albañil?» 42 años, señora. Empecé cuando tenía 18. ¿Y qué es lo que más le gusta de este trabajo? Don Tomás sonrió. Que cuando termino un proyecto, sé que hice algo que va a durar. Esa pared que construí va a estar ahí cuando yo ya no esté. Es bonito saber que tu trabajo tiene significado. Patricia asintió pensativa. Nunca lo había pensado así. Javier observaba la interacción con satisfacción. Patricia estaba aprendiendo no solo sobre construcción, sino sobre las personas que hacían ese trabajo. El tercer día, mientras Patricia ayudaba a Carlos a colocar la nueva impermeabilización, le preguntó sobre su vida. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Javier?» 3 años, señora. Empecé como ayudante general y él me ha estado capacitando para ser maestro de obra. ¿Te gusta trabajar para él? Carlos sonrió. Es el mejor jefe que podría tener. Me paga bien, me enseña y siempre nos trata con respeto. Hay muchas empresas donde explotan a los trabajadores, pero aquí no. Patricia miró hacia donde Javier estaba trabajando en la otra esquina de la terraza, mezclando cemento con Miguel. Se nota que lo respetan mucho. Es que él es de los que se pone el overol y trabaja con nosotros, no de los que solo dan órdenes desde una oficina. Y cuando hay un problema, él lo resuelve, no nos echa la culpa. Esa noche, después de que los trabajadores se fueron, Patricia se quedó en la terraza viendo el trabajo del día. Sus brazos le dolían, tenía ampollas en ambas manos y estaba más cansada de lo que había estado en años. Pero también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo, satisfacción por un trabajo bien hecho. El cuarto día ocurrió algo que cambiaría todo. A media mañana, mientras Javier y Miguel estaban instalando el nuevo sistema de drenaje, Patricia recibió una llamada en su celular. Por su expresión, Javier supo inmediatamente que eran malas noticias. Patricia colgó y se sentó en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Qué pasó?», preguntó Javier acercándose. «Era mi abogado. El comprador que tenía para el terreno de Santa Fe se echó para atrás. Era mi última esperanza de salvar las finanzas de la familia». Javier se sentó junto a ella. «¿Por qué se echó para atrás?» «Por los problemas estructurales del terreno. Dice que va a costar demasiado arreglarlos y que no vale la pena la inversión». «¿Qué tipo de problemas estructurales?» Patricia le explicó lo que sabía, que no era mucho. El terreno estaba en una pendiente y tenía problemas de estabilidad que requerían muros de contención especializados. Javier pensó por un momento. «¿Puedo ver el terreno?» «¿Para qué?» «Porque ese es exactamente mi campo de especialización. Construcciones Méndez ha hecho docenas de proyectos en terrenos difíciles. Si me permites evaluarlo, puedo decirte exactamente qué se necesita y cuánto costaría realmente». Patricia lo miró con esperanza renovada. «¿Harías eso?» «Claro. Pero terminemos primero tu terraza. Solo nos falta un día de trabajo». El quinto día, terminaron la reparación de la terraza justo antes del mediodía.
El trabajo había quedado impecable, la impermeabilización nueva, el drenaje funcionando perfectamente y la losa reconstruida con refuerzos estructurales que garantizaban que duraría décadas. Patricia estaba de pie admirando el trabajo, con las manos todavía vendadas por las ampollas, pero con expresión de genuino orgullo. «Lo hicimos», dijo simplemente. «Lo hiciste tú también», respondió Javier. «Trabajaste tan duro como cualquiera de nosotros». Don Tomás se acercó a Patricia y le extendió la mano. «Señora, ha sido un honor trabajar con usted. No muchas personas de su posición estarían dispuestas a hacer lo que usted hizo esta semana». Patricia estrechó su mano con lágrimas en los ojos. «Don Tomás, el honor fue mío. Me enseñó mucho más de lo que imagina». Después de que los trabajadores recogieron sus herramientas y se fueron, Javier y Patricia se quedaron solos en la terraza. «Javier», dijo Patricia, «esta semana me cambió la vida. No solo aprendí sobre construcción, aprendí sobre humildad, sobre respeto, sobre lo que realmente significa el trabajo duro. Me alegro. Y quiero disculparme otra vez, no solo por lo que te dije a ti, sino por cómo he tratado a tantas personas durante estos años. Estaba tan perdida y asustada que me convertí en alguien horrible. La gente puede cambiar, y creo que tú lo has hecho». Patricia sonrió. «¿Todavía puedes ir a ver mi terreno?» «Por supuesto, cuando quieres ir». «¿Qué tal ahora?» Condujeron juntos al terreno de Santa Fe en el BMW de Javier. Era un lote hermoso de 2 hectáreas con vista panorámica de la ciudad, pero efectivamente estaba en una pendiente pronunciada. Javier pasó 2 horas evaluando el terreno, tomando medidas, haciendo cálculos. Finalmente, se reunió con Patricia junto al auto. «Bueno, tengo buenas y malas noticias. Dime las malas primero». «La mala noticia es que tu comprador tenía razón. Este terreno necesita trabajo estructural serio. Hay que construir 3 niveles de muros de contención con sistemas de drenaje especializados. Es un proyecto grande. Y la buena noticia es que el presupuesto que te dieron estaba inflado en un 100%. El trabajo real cuesta aproximadamente 3 millones de pesos, no 6 como te dijeron». Patricia pareció aliviada. «¿Y cuánto tiempo tomaría?» 4 meses de trabajo continuo con el equipo correcto. 3 millones sigue siendo mucho dinero que no tengo». Javier sonrió. «Tengo una propuesta. Construcciones Méndez pondrá el capital para la infraestructura. A cambio, queremos el 25% del terreno desarrollado». Patricia lo miró sorprendida. «¿Por qué harías eso?» «Porque es un buen negocio para ambos. Tú conservas el 75% de un terreno valioso que podrás vender o desarrollar, y nosotros obtenemos una participación en un proyecto premium en una de las mejores zonas de la ciudad. Pero apenas me conoces. ¿Cómo sabes que no voy a engañarte?» Javier se rió. «Porque pasé 5 días trabajando contigo. Vi cómo trataste a mis trabajadores, vi cómo trabajaste duro a pesar de las ampollas, vi cómo admitiste tus errores. Eso me dice más sobre tu carácter que cualquier investigación de antecedentes». Patricia extendió su mano. «Trato hecho, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que me dejes ayudar en el proyecto, quiero seguir aprendiendo». Javier estrechó su mano. «Me parece perfecto». Durante los siguientes 4 meses, Patricia se convirtió en una presencia regular en el terreno de Santa Fe. No trabajaba todos los días como había hecho en su terraza, pero venía regularmente a aprender, a observar y a entender cada aspecto del proyecto. Pero más importante, empezó a tratar a todos los trabajadores con el mismo respeto que había aprendido a mostrarle al equipo de Javier. Se aprendía los nombres de todos, preguntaba por sus familias y cuando alguien hacía un buen trabajo, lo reconocía públicamente. Un día,
Javier la encontró sentada en el sitio de construcción, comiendo tortas con un grupo de albañiles durante el almuerzo. Estaban riendo y conversando como viejos amigos. Era una imagen que habría sido imposible de imaginar 6 meses antes. El proyecto del terreno fue un éxito rotundo. Los muros de contención quedaron perfectos y la estabilización del terreno transformó lo que había sido una propiedad problemática en un desarrollo premium. Patricia decidió dividir su parte en lotes residenciales de lujo, y Javier aceptó ser el contratista exclusivo para todas las construcciones. Pero la transformación más grande no fue del terreno, sino de Patricia. Se inscribió en cursos de gestión de proyectos de construcción y empezó a educarse seriamente sobre el negocio que había heredado. Comenzó a involucrarse activamente en las decisiones de las propiedades de la familia, pero ahora con conocimiento real y respeto por las personas que hacían el trabajo. Un año después de aquel primer encuentro en la terraza, Javier recibió una llamada de Patricia. «Javier, necesito pedirte un favor enorme. Dime, hay una muchacha, se llama Ana, que viene 3 veces por semana a ayudarme con la limpieza. Su hermano tiene 19 años y quiere ser albañil, pero no tiene dinero para herramientas ni para cursos. ¿Hay alguna manera de que Construcciones Méndez le dé una oportunidad?» Javier sonrió. «Dile que venga a la oficina el lunes, le haremos una entrevista». «Gracias, Javier, y hay algo más». «¿Qué cosa?» «Quiero crear un fondo para ayudar a jóvenes como él, personas que quieren aprender un oficio, pero no tienen los recursos. ¿Estarías interesado en ayudarme a administrarlo?» «Patricia, eso sería increíble. Es lo menos que puedo hacer. Tú me enseñaste que el verdadero valor de una persona no está en su dinero, sino en cómo trata a los demás y cómo contribuye al mundo. Quiero que mi legado sea ayudar a otros a tener las oportunidades que yo desperdicié tantos años». Durante los siguientes años, el fondo que creó Patricia, administrado con la ayuda de Javier, ayudó a más de 200 jóvenes a aprender oficios en la construcción. Muchos de ellos terminaron trabajando para Construcciones Méndez o abrieron sus propias empresas pequeñas. Patricia se convirtió en una defensora vocal de los derechos de los trabajadores de la construcción y usó su posición social para promover mejores condiciones laborales y salarios justos en la industria. Su transformación fue tan notable que se convirtió en una figura respetada en el sector, conocida no por su riqueza, sino por su compromiso genuino con las personas que hacían el trabajo real. 5 años después de aquel día cuando le gritó «Eres un pobre inútil», a Javier, Patricia organizó una cena especial. Invitó a Javier, don Tomás, Miguel, Carlos y a muchos de los jóvenes que habían sido ayudados por su fondo. Durante la cena, se puso de pie para dar un discurso. «Hace 5 años», comenzó, «yo era una persona amargada, asustada y cruel. Trataba a las personas que trabajaban para mí como si fueran inferiores, simplemente porque tenían menos dinero que yo. Y entonces conocí a alguien que me enseñó la lección más importante de mi vida». Miró a Javier. «Javier, cuando me insultaste de vuelta». «Espera, no. Cuando no me insultaste de vuelta a pesar de que lo merecía completamente, me mostraste algo que nunca había entendido. Que la dignidad y el valor de una persona no tienen nada que ver con su cuenta bancaria. Me enseñaste que el respeto se gana con acciones, no con dinero». Hubo aplausos alrededor de la mesa. «Y más importante», continuó Patricia, «me enseñaste que nunca es tarde para cambiar, que podemos reconocer nuestros errores, aprender de ellos y convertirnos en mejores personas». Patricia levantó su copa. «Así que quiero hacer un brindis por los albañiles, los trabajadores, los constructores que literalmente construyen nuestro mundo, por su habilidad, su dedicación
y su dignidad. Y especialmente por Javier Méndez, quien tuvo la paciencia de enseñarle a una mujer terca y arrogante que el verdadero valor está en cómo tratamos a los demás. Todos levantaron sus copas y brindaron. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Patricia y Javier se quedaron solos en la terraza que habían reparado juntos años atrás. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Patricia. ¿Qué cosa? Que cuando te grité que eras un pobre inútil, yo era la verdadera pobre. No económicamente, sino en espíritu. No tenía riqueza real donde importa. En relaciones, en sabiduría, en carácter. Javier asintió. Pero eso cambió. Gracias a ti. No, Patricia. Tú hiciste el cambio. Yo solo te mostré el camino. Tuviste el coraje de tomarlo. Patricia sonrió y señaló hacia la ciudad iluminada. ¿Ves allá? Ese edificio que está construyéndose cerca de Reforma. Uno de nuestros muchachos del fondo, Roberto, es el maestro de obra. Tiene 24 años y está dirigiendo un equipo de 20 personas. Lo sé. Es uno de los mejores que he visto. Y pensar que hace 3 años estaba viviendo en un cuarto de azotea, sin oportunidades. Ahora está comprando su propia casa. Ese es el poder de dar oportunidades a la gente correcta. Patricia se volteó hacia Javier. Hay algo que nunca te he preguntado. ¿Por qué no me revelaste tu identidad ese primer día? Podrías haberme dejado en ridículo inmediatamente. Javier pensó por un momento. Porque humillarte no te habría enseñado nada. Solo te habría hecho sentir avergonzada y resentida. Necesitabas aprender la lección de verdad, y eso solo podía pasar si te enfrentabas a las consecuencias reales de tus acciones. Siempre el maestro, dijo Patricia con cariño. Siempre el albañil, corrigió Javier. No importa cuánto crezca mi empresa, eso es lo que soy en el fondo. Un albañil que ama su oficio y respeta a las personas que lo practican. Patricia miró la terraza bajo sus pies, todavía perfectamente sólida después de 5 años. Esta terraza es más que una reparación para mí, ¿sabes? Es un recordatorio constante de la persona que era y la persona que me esfuerzo por ser cada día. Esa es la mejor manera de ver las cosas. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz de la noche. Javier, dijo Patricia finalmente, hay un nuevo proyecto que quiero discutir contigo. He estado pensando en donar uno de los terrenos que tengo en Polanco para construir un centro de capacitación técnica gratuito, un lugar donde jóvenes puedan aprender oficios de construcción, plomería, electricidad, carpintería. ¿Estarías interesado en diseñarlo y supervisar su construcción? Javier sonrió ampliamente. Patricia, eso sería increíble, pero va a costar mucho dinero. Lo sé, pero ahora sé en qué vale la pena gastar dinero. Mi esposo construyó edificios que siguen en pie. Yo quiero construir oportunidades que duren generaciones. Extendió su mano hacia Javier. ¿Socios otra vez? Javier estrechó su mano. Socios siempre. El Centro de Capacitación Técnica abrió 2 años después. Era un edificio hermoso de 3 pisos, con talleres completamente equipados, aulas y hasta dormitorios para estudiantes que venían de fuera de la ciudad. Patricia insistió en llamarlo Centro de Capacitación Javier Méndez, pero Javier negoció para que se llamara Centro de Capacitación Méndez Villalobos, reconociendo la contribución de Patricia. El día de la inauguración, cientos de personas se reunieron para celebrar. Había estudiantes antiguos del fondo que ahora tenían sus propias empresas, trabajadores que habían sido capacitados por Javier, y docenas de jóvenes ansiosos por empezar su formación. Patricia se paró en el podio para dar el discurso de inauguración. A su lado estaban Javier, don Tomás, quien había aceptado ser instructor principal del centro, Miguel,
ahora socio minoritario de Construcciones Méndez, y Carlos, quien acababa de abrir su propia empresa de remodelaciones. Este edificio, comenzó Patricia, representa algo más grande que ladrillos y cemento. Representa la idea de que todos merecen la oportunidad de demostrar su valor. Representa la creencia de que el talento existe en todas partes, pero la oportunidad no. Hizo una pausa y miró directamente a Javier. Y representa la transformación que es posible cuando alguien tiene el coraje de decirnos la verdad, incluso cuando no queremos escucharla. Se volteó hacia la audiencia. Hace 7 años le grité a un hombre honesto que era un pobre inútil. Ese hombre, en lugar de responder con ira o venganza, me enseñó con paciencia y ejemplo. Me mostró que mi riqueza material significaba nada si no tenía riqueza de carácter. Señaló hacia el edificio detrás de ella. Este centro es mi manera de agradecer no solo a Javier, sino a todos los trabajadores que construyen nuestro mundo, a los albañiles, plomeros, electricistas, carpinteros, a las personas que hacen el trabajo real que mantiene nuestra sociedad funcionando. Hubo aplausos entusiastas, y mi mensaje para todos los jóvenes que van a estudiar aquí es simple. Su valor no está determinado por el dinero que tienen o la posición social de su familia. Su valor está en su carácter, en su dedicación, en la calidad de su trabajo y en cómo tratan a los demás. Si aprenden esas lecciones, no hay límite para lo que pueden lograr. Patricia cortó el listón inaugural y el centro oficialmente abrió sus puertas. Durante el resto del día, Javier y Patricia recorrieron las instalaciones con grupos de estudiantes, explicando el equipo, respondiendo preguntas y compartiendo sus historias. Al final del día, cuando todos se habían ido, Javier y Patricia se quedaron en el taller principal del centro, rodeados de herramientas nuevas y estaciones de trabajo inmaculadas que pronto estarían llenas de estudiantes aprendiendo sus oficios. ¿En qué piensas?, preguntó Patricia. Estoy pensando en todos los muchachos que van a pasar por aquí, en cuántas vidas van a cambiar, en cuántas familias van a salir de la pobreza porque alguien tuvo la oportunidad de aprender un oficio digno. Es un legado hermoso, ¿verdad? Es tu legado, Patricia. Esto no existiría sin tu visión y tu generosidad. Patricia negó con la cabeza. No, Javier, este es nuestro legado. Yo puse el dinero, pero tú pusiste la sabiduría, la experiencia, el conocimiento de lo que realmente necesitan estos jóvenes. Javier sonrió. Entonces es nuestro legado compartido. Patricia caminó hacia una de las estaciones de trabajo y pasó su mano sobre el banco de trabajo nuevo. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué cosa? Que todo comenzó porque me enojé con un problema en mi terraza. Si esa pared no se hubiera estado cayendo, si no hubiera llamado a tu empresa, si tú no hubieras decidido venir personalmente, nada de esto existiría. Javier se rió. La vida es extraña de esa manera. Los momentos más pequeños pueden llevar a los cambios más grandes, y los insultos más crueles pueden llevar a las amistades más profundas. Se quedaron en silencio por un momento, absorbiendo el significado de lo que habían logrado juntos. Javier, dijo Patricia finalmente, hay algo que siempre he querido preguntarte, pero nunca me he atrevido. Pregunta lo que quieras. Ese día, cuando te grité esas cosas horribles, ¿me odiaste? Javier consideró la pregunta cuidadosamente. Honestamente, en ese momento, sí estuve muy enojado. Nadie quiere que lo traten así. ¿Pero odio? No. Porque podía ver que no eras una persona malvada. Solo eras alguien que estaba perdido y asustado y expresando eso de la peor manera posible. ¿Y ahora? Ahora eres una de las personas que más respeto en el mundo. Has hecho un trabajo increíble transformándote y has usado tus recursos para ayudar a otros de una manera que realmente importa. Patricia sintió lágrimas en sus ojos.
Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por ver algo en mí que yo no podía ver en mí misma. Todos tenemos valor, Patricia. A veces solo necesitamos a alguien que nos ayude a encontrarlo. Salieron del centro juntos, mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México. Afuera la ciudad bullía con actividad, millones de personas viviendo sus vidas, trabajando, soñando, construyendo su futuro. Y en algún lugar de esa ciudad, un joven con sueños de convertirse en albañil estaba a punto de recibir la oportunidad de su vida en el Centro de Capacitación Méndez Villalobos. Aprendería su oficio, construiría su futuro y algún día pasaría esa oportunidad a alguien más. El ciclo continuaba, como debía ser. Javier y Patricia se despidieron con un abrazo, cada uno dirigiéndose a su auto. Mientras Javier manejaba a casa, reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su vida desde aquel día en la terraza. Había ido a una simple reparación y había salido con una socia, una amiga y un proyecto que cambiaría cientos de vidas. Había sido insultado y humillado y había respondido con paciencia y educación. Y al final, esa decisión había creado algo mucho más grande que él mismo. Su teléfono sonó. Era un mensaje de don Tomás. Jefe, ya tengo lista la lista de los primeros 50 estudiantes para el centro. Van a empezar el lunes. Casi todos son muchachos de familias humildes que nunca habrían tenido esta oportunidad. Esto va a cambiar sus vidas. Javier sonrió mientras leía el mensaje. Sí, iba a cambiar sus vidas, y ellos, a su vez, cambiarían las vidas de otros. Porque ese era el verdadero poder de la educación, el respeto y la oportunidad. No solo transformaba a una persona, sino que creaba ondas que se extendían hacia el futuro, tocando vidas que ni siquiera podías imaginar. Y todo había empezado con una terraza rota, un insulto cruel, y la decisión de un albañil de responder con dignidad en lugar de ira. A veces, pensó Javier, las mejores cosas en la vida vienen disfrazadas de los peores momentos. Solo hay que tener la sabiduría para verlas y el coraje para actuar. Y mientras manejaba por las calles iluminadas de Ciudad de México, rodeado de edificios que él y miles como él habían construido con sus propias manos, Javier Méndez supo con certeza absoluta que había vivido bien, había trabajado honestamente y había hecho una diferencia real en el mundo. Y al final del día, eso era todo lo que realmente importaba.